Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Muy buenas a todos, bienvenidos a este vuestro programa, Héroes de la Fe, una nueva andadura que queremos recorrer junto contigo. Es un programa donde queremos hacer cercana la Biblia a cada uno de vosotros, pero para ello no podemos hacerlo de cualquier forma, por eso este escenario necesita un poco de luz. También necesitamos que el atuendo del presentador, en este caso mi caso, no creo que sea el más apropiado para un programa de este nivel, por lo tanto, transformémoslo. Muy bien. Ya tenemos el escenario, ya tenemos el atuendo, ahora necesitamos saber con qué persona vamos a hablar en el día de hoy. Juan Rodríguez, pastor de la iglesia Shalom Adonai en Madrid desde el 2008, graduado en el Instituto Bíblico El Buen Pastor en República Dominicana, con grado de ministro predicador. Ahora sí, podemos comenzar. Héroes de la Fe, un programa a la altura de la fe. Hoy hablamos de un varón de Dios que fue a Elí. Lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 27 al 36. Qué bueno poder tener hoy con nosotros al pastor Juan. Bienvenido, pastor. Nos alegra mucho de estar contigo en esta tarde. Muchas gracias, es un honor que me haya invitado. Estamos muy agradecidos de estar aquí. Muy bien. Nos gustaría saber mucho acerca de este varón. ¿Qué nos puedes decir acerca de él? Este varón, sin duda alguna, pues era un hombre escogido por Dios. No tiene nombre, pero sabemos que fue un varón escogido por Dios para anunciar pues una palabra al sacerdote Elí y sus hijos. Es interesante que no tenga nombre, como ha dicho ahora mismo el pastor, porque en ocasiones muchas veces condicionamos el mensaje que tiene Dios para alguien en base a quién lo dice, al mensajero, y en este caso lo importante aquí no es el mensajero, sino el mensaje que trae este varón de Dios. Amén, así es. No es lo importante quién trae el mensaje, sino el nombre de quién viene el mensaje que trae la persona. Podemos decir que fue un hombre valiente por lo que hizo. Claro que sí, fue un hombre valiente porque arriesgarse a presentarse allí siendo Elí sacerdote, pues era un alto riesgo de este hombre. Y también podríamos decir que conocía el sacerdocio araónico, porque cuando él presenta el mensaje al sacerdote Elí, le hace referencia a cómo los sacerdotes trabajaban con el tabernáculo de reunión, ¿verdad? Donde moraba la presencia de Dios a través del Arca de la Alianza. Sin duda alguna, este hombre conocía a Elí y conocía lo que era el sacerdocio y las condiciones que tenían que tener las personas que están ejerciendo tan sublime función. Esto es muy importante que lo sepamos todos los que estamos viendo el programa hoy, porque en ocasiones pensamos que servir a Dios es algo que podemos hacer cualquiera. Y es verdad, Dios puede utilizar a cualquiera, pero no de cualquier forma, como vamos a poder ver hoy con Elí y con sus hijos. Bueno, pastor, vamos a comenzar con el contexto. ¿Qué nos puedes decir? Sin duda alguna, este varón fue un varón
escogido por Dios, este siervo que Dios envió allí al sacerdocio que Elí estaba al frente, ¿no? Sin ninguna duda, pues este hombre traía palabra de Dios para Elí y para sus hijos. Sí, es muy importante. Elí no solamente fue un buen sacerdote, como así la propia palabra lo describe, sino también tiene algo que se menciona que fue un pésimo padre. Y la frase que utiliza el Señor cuando hace referencia a los hijos de Elí y al propio sacerdote es que no ha sido estorbo para el pecado de sus hijos. Así es, yo entiendo que Elí había perdido la visión espiritual que tiene que tener una persona que sirve a Dios, la integridad. Ya él no veía las cosas como tenía que verle espiritualmente, ni ejercía la función que había sido asignada a su descendiente Aarón. Es algo que me llama la atención porque en ocasiones nosotros, todos, la mayoría que tenemos el privilegio de haber sido padres, tenemos la dicha de ser padres, de poder educar y enseñar a nuestros hijos. Pero en ocasiones podemos ver que nuestros hijos cometen pecado y nosotros podemos caer en el pecado de Elí. Un padre que como sacerdote era bueno, es decir, ejercía su sacerdocio de manera correcta, pero como padre no fue capaz de poner un freno en el pecado de sus hijos, que no solamente hacían que sus hijos pecaran, sino además hacía que el mismo pueblo de Israel también cayera en pecado por el mal testimonio que daban los hijos. Claro que sí, yo creo que un padre tiene que preocuparse no solo por las apariencias de sus hijos ante la sociedad donde viven, sino por su relación íntima con el Señor, no por las apariencias en la sociedad que tengan que aparentar que son buenos creyentes, buenos servidores del Señor, sino la verdad que haya vivido en su vida, la verdad de Dios. El pecado de estos hijos, los hijos de Elí, era bastante grande porque nos dice las Escrituras en primer libro de Samuel capítulo 2 que ellos, pues cada vez que alguien llevaba una ofrenda al Señor, ellos cogían la ofrenda antes de ser presentada al Señor para beneficiarse de ella, sea antes de que fuera cocida la carne o incluso antes de ser quemada, cosa que ellos sabían que esa ofrenda era para Dios en primer lugar y que una parte era para el sacerdocio, pero no que todo era para el sacerdocio o la mejor parte para el sacerdocio. Había una actitud egoísta en los hijos de Elí, pero además dice la Biblia, hablando de ese contexto, de que los hijos de Elí dormían con las mujeres que estaban alrededor del tabernáculo, es decir, y eso nos habla de que había un pecado de corrupción dentro del sacerdocio que debía ser de ejemplo y testimonio y de dirección para el pueblo de Israel. Amén, así es. Ellos subestimaban lo que representaba el sacrificio de esta ofrenda que traían los israelitas, traían su ofrenda para encenderla ante el Señor y ellos subestimaban esta ofrenda y la tomaban como si hubiera sido un regalo para alimentarlos a ellos. No era una ofrenda consagrada a Dios realmente y es una vergüenza y además no solo de la carne física que tomaban allí en esta ofrenda, pues también pues, se acercaban a las mujeres que parecían ser mujeres inofensivas que ellos estaban allí en el templo y ellos pues la tomaban y era un pecado horrendo ante Dios el que ellos estaban cometiendo. Sí, tremendo. Podemos decir que el contexto en el que este varón se acerca al profeta Elí, al sacerdote Elí, es un contexto de corrupción moral y espiritual por parte de los sacerdotes. Sin ninguna duda, el pueblo se había corrompido, se había pervertido y los sacerdotes estaban pervertidos, corrompidos. Entonces, la gente ya no estimaba como algo que hacían para Dios esta ofrenda. Ya tenían como subestimada la ofrenda por culpa de los hijos de Elí que se habían dedicado a la perversidad. Sí, incluso has dicho algo que es muy importante acerca de la fama, ¿no? De la apariencia. Es interesante ver cuando Dios apela a la conciencia de Elí para decirle, mira, no ha sido estorbo para el pecado de tus hijos, que Elí estaba más preocupado para que sus hijos no tuvieran mala fama delante del pueblo que para que sus hijos vivieran en santidad y en consagración. Y eso es algo que debíamos nosotros detenernos a hablar un poquito, porque en ocasiones los creyentes estamos más pendientes que nuestros hijos vayan correctamente vestidos a la iglesia, vayan con su uniforme dominical, con su chaqueta, con su corbata, con sus ropas adecuadas, pero realmente lo que Dios quiere es que nosotros como padres no solamente estemos atentos a la apariencia de nuestros hijos, sino que sus corazones le pertenezcan al Señor, que es lo que realmente marca esa diferencia en santidad y en búsqueda de su presencia. Claro que sí, la consagración, la vida espiritual consagrada al Señor, era lo que a ellos no le importaba.
a su padre, pues a Elí le importaba la apariencia ante la sociedad en la que ellos vivían, porque él quería que ellos fueran sacerdotes, que fueran reconocidos. Claro. Y él no le importaba su relación íntima con Dios. Y entonces es la parte más importante en un creyente, su intimidad con su Dios, con su Creador. Aquí podemos darnos cuenta que los ministerios no son heredados de padres a hijos, porque Dios ya había preparado a un joven llamado Samuel, que iba a ser el reemplazo y el sustituto de Elí. Ese es el contexto. Ahora, pastor, vamos a hablar de este hombre anónimo, del varón de Dios, así es como lo describe la palabra en el primer libro de Samuel. ¿Qué requisitos tenía? Este hombre, sin duda alguna, era un hombre que se había apartado para Dios, que tenía el conocimiento de la fidelidad con la que tenía que vivir un sacerdote del Señor, que tenía que ser el ejemplo a las personas que siguen al Señor. Y ellos, sin duda alguna, no estaban siendo ejemplo en nada, sino todo lo contrario. La gente ya subestimaba la ofrenda a Dios porque no merecía la pena lo que ellos veían en los sacerdotes. En los sacerdotes, eso es algo tremendo. Yo puedo ver también en este varón de Dios, que para mí no es poco, porque el nombre no lo sabemos, pero que la Biblia lo llame un varón de Dios, para mí eso es mucho. Es mucho porque me habla de que fue un hombre que no fue capaz de tener excusas. Es decir, no fue como Moisés, que mismo le dijo al Señor, Señor, yo soy tardo para hablar. Es decir, no. Fue un hombre que no tuvo ningún tipo de excusas. Es decir, fue un hombre que recibió un mensaje de Dios y actuó como profeta de Dios, lleno del Espíritu Santo, para hablar nada más y nada menos con el sumo sacerdote, en este caso, con Elí. Eso es algo que nos habla de valentía y nos habla también de no tener excusas al llamamiento que Dios pone en nuestra vida. Claro que sí, sin ninguna duda. Este hombre pues era un varón de Dios y entendía y conocía lo que era la verdad y lo que estaban haciendo tanto Elí como sus hijos, que era un comportamiento de indiferencia de parte de Elí, porque no lo llamó a capítulo en el momento que debió llamarlo y cómo debió hacerlo. Podemos hablar también, no solamente de los requisitos, sino qué limitaciones podemos ver que podía tener este varón de Dios anónimo. Este varón pudo tener varias limitaciones, sabiendo que Elí no solo era sacerdote, sino que era juez. Era juez de Israel. Era juez de Israel y juzgó a Israel 40 años. Sí. Entonces, era una posición que cualquiera, pues, le da temor. Claro. ¿Qué puedo yo decirle a este hombre? Este hombre puede atentar contra mí. No, y por la ley puede mandarme a matar, a que me apedreen. Sí. Entonces este hombre pues era un varón de Dios sin ninguna duda, porque nunca tuvo temor y le dijo a Elí lo que debía decirle con firmeza. Incluso pudo tener hasta un posible complejo, porque decir, ¿quién soy yo? Un simple varón, ¿verdad? Y el que está delante mía es el juez de Israel. Claro que sí. Él pudo pensar, no, yo no puedo ir donde este sacerdote, que el Señor envíe a otro que sea una persona reconocida y que sea un hombre que tenga poder para hablar con él. Incluso podemos hablar de la inseguridad. ¿Cómo yo le digo ahora el mensaje que me está dando Dios? Un mensaje que no era de buenas nuevas, sino que era de juicio. Es decir, un juicio como el que pudo recibir Jonás para la tierra de Nínive. Es decir, no estamos hablando de buenas nuevas de salvación, sino de juicio y condena por causa del pecado. Amén, así es. Como Jonás, que yo no voy a impartir esa palabra que Dios ha puesto en mis labios, y yo me voy a embarcar por otro lado y voy a dejar eso. Este hombre fue firme en su actitud y decidió, yo voy a hacer lo que Dios me ha encomendado hacer. Por lo tanto, no tuvo miedo, aunque lo pudo haber tenido en algún momento de su vida. En este mensaje no tuvo ningún miedo ni reparo en decir lo que tenía que hablar. Sin duda, él fue firme en lo que Dios había puesto en su mente y en su corazón para que dijera a Elí lo que tenía que decir sobre sus hijos. Qué interesante. Pues pastor, antes de continuar con la entrevista, vamos a escuchar, hoy que es Navidad, tenemos una felicitación navideña de los pastores de la comunidad cristiana de Ebenezer en Pueblo Nuevo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable. Consejero, Dios fuerte. Padre eterno, príncipe de paz. ¡Feliz Navidad! Bueno, hemos podido ver que la Navidad no son regalos, ni siquiera son comidas familiares, sino es un tiempo en el cual uno puede recordar lo importante
que Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso en Isaías 9:6, como ha dicho la familia pastoral, Dios es Padre eterno, Príncipe de paz, Dios nuestro Salvador. Y por eso continuamos con esta entrevista para hablar de ese Salvador que trajo un mensaje a través de este varón de Dios. Y nos gustaría saber, pastor, ¿cuál es el propósito de la misión de este hombre? Bueno, el propósito de la misión de este hombre es evidente que era lamentable y tristemente sentenciar a muerte a los hijos de Eli, porque Dios había tomado la decisión con lo prolongado que ellos habían hecho esta perversidad que habían llevado a práctica, y creían que no iba a pasar nada, que podían hacerlo y que simplemente eran sacerdotes. Entonces su misión fue pues emitir esta sentencia que Dios había enviado a través de sus labios. Es decir, podemos darnos cuenta que en el mensaje que trae este varón de Dios no solamente le afecta directamente a Elí, como padre, no como sacerdote, sino como padre, le afecta a sus hijos, pero además le afecta a las siguientes generaciones. Fíjate lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 23. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Qué interesante es esto, que vemos cómo el pecado es algo que abarca no solamente al que lo comete, sino a todas las personas que están alrededor nuestra. Antes mencionamos, en las primeras preguntas que hacíamos de la entrevista, cómo el pecado de los hijos de Eli ocasionaba la desviación y que el pueblo de Israel podía tener acerca de traer ofrenda al Señor, porque veían que había corrupción, veían que había deshonestidad, y eso producía falta de santidad dentro del pueblo. Ahora vemos que también este pecado trajo consigo que las siguientes generaciones en el sacerdocio de la familia de Eli fueran también maldecidas como consecuencia de la falta de santidad y de consagración. Amén, así es. Por la falta de integridad que hubo en los hijos de Eli, pues la generación futura no heredó el sacerdocio. Fue al final el joven Samuel. Claro que sí, porque fueron apartados de Dios. El Señor se enojó tanto con este pecado tan perverso que cometieron ellos, que dijo, no, es que no van a seguir en el sacerdocio, porque lo he decidido. Había pensado lo contrario, pero ya no lo quiero. Claro. Y entonces fue Samuel el que fue elegido para el sacerdocio a partir de este momento. ¿Por qué cree usted que fue este varón de Dios, anónimo, y no otra persona a la que llevó ese mensaje? Sin ninguna duda, este varón era un hombre que estaba consagrado a Dios, que entendía qué significaba hacer la voluntad de Dios, y que él sabía que la perversidad en el sacerdocio no era necesario, que no era algo correcto, que era algo que no se podía, no era debido practicarlo. Entonces Dios lo escogió y lo envió a él. Fíjate que yo también puedo ver que esta persona no se dejó intimidar por las circunstancias, que en ocasiones las circunstancias nos hacen bajar nuestro compromiso y nuestra fidelidad al Señor, ¿no? Que lo digan ahora, los tiempos de pandemia, ¿no? ¿Cuántas personas escuchamos que por tiempos que estamos viviendo dejan que las circunstancias obren de manera que impidan que el propósito de Dios se pueda cumplir en tu vida, o en tu servicio, o en tu llamamiento de Dios de manera completa, ¿no? Este hombre no se dejó invadir por ninguna de esas circunstancias. Amén, así es. Sin ninguna duda, este hombre, pues sabiendo el riesgo que corría al presentarse allí, pues él no pensó en las circunstancias que rodeaban el asunto, sino que él tomó la decisión en su corazón de anunciar la maldad que había en los hijos de Eli y la sentencia que Dios había emitido por estos hechos. Pastor, seguro que todos los que nos están viendo en el día de hoy les gustaría saber, como me gustaría saber a mí, ¿qué enseñanzas prácticas podemos sacar nosotros al respecto de este varón de Dios? Hay muchas enseñanzas aquí que podemos tomar, y es que las funciones no son hereditarias, aunque sí los hijos de Eli, pues por ser descendientes de Aarón, sí tenían que y estaban en la libertad y en el derecho de ejercer el sacerdocio, pero no así espiritualmente. Claro. Por ser de la tribu que pertenecía al sacerdocio, ellos sí podían, pero espiritualmente no estaban consagrados al Señor y no podían ejercer tan sublime función como lo es el sacerdocio. Yo también considero que algo que podemos extraer de la enseñanza de este texto en primer libro de Samuel, capítulo 2, es lo importante de poder darnos cuenta, tener siempre varones de Dios, que hablen la palabra de Dios. Es decir, eso para mí es importante, gente que habla cuando Dios habla
y gente que calla cuando Dios calla. Eso es algo para mí fundamental, porque Dios puede hablar a través de cualquier persona que se deja utilizar, como es el caso de este varón. Amén. Este varón, sin duda alguna, pertenecía al remanente que Dios escoge en cada tiempo. Sí. Igual cuando Elías, pues Elías creía que solo quedaba a él. Sí. Y Dios le dijo, me he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Y el apóstol Pablo, pues también le dice a los romanos, aún en este tiempo, Dios se ha reservado un remanente por su gracia. Y yo creo que también aún en este tiempo, esta pandemia, hay un remanente siempre que sigue la voluntad de Dios. Yo también puedo considerar, no sé cómo lo vería usted, los hijos de Elí sacaban beneficio de las ofrendas. Es decir, no miraban que la ofrenda era destinada al Señor, sino sacaban su propio interés, su propio beneficio. Y aquí podemos darnos cuenta que es una enseñanza para nosotros. Servir al Señor no puede ser nunca un beneficio personal, sino una oportunidad de dar alabanza y adoración al Señor. Hemos limitado tanto la adoración y la alabanza en las iglesias a cantar lo que dice en una pantalla, que nos olvidamos que nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra manera de enseñar a nuestros hijos también es alabanza y adoración al Señor. No sé cómo lo ve usted. Amén, así es, sin ninguna duda, enseñar a nuestros hijos cómo adorar a Dios de corazón. Porque el tiempo es el tiempo en el que el Señor busca personas que le adoren en espíritu y en verdad. Estos señores pues pensaban en su bienestar. Es una pena que ellos se dedicaran, porque no era que tenían una necesidad económica, no era que no tenían para comer, claro, era que querían hacer lo que les daba la gana. O sea, no eran personas que entendían lo que era un sacrificio ante Dios, donde se quemaban estos animales que representaban pues el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Ellos no tomaban en cuenta la espiritualidad de este momento, sino que era un beneficio material. Claro. Y hoy tampoco nosotros podemos pensar que simplemente con adorar a Dios y esas cosas es suficiente, sino que tiene que haber una consagración de corazón y con el alma y entregar a Dios nuestra vida y nuestro corazón. Como dijo el mismo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Algo que me gustaría resaltar también es la figura como padres. Todos o la mayoría de los que escuchamos el programa somos padres o estamos cercanos a gente que son padres. La responsabilidad tremenda que tenemos con nuestros hijos. Elí, como sacerdote, no tenemos nada que objetar porque la Biblia no dice nada al respecto. Pero como padre podemos darnos cuenta que estaba más preocupado por la fama de sus hijos que por la santidad de sus hijos. Yo creo que ahí nosotros también podemos hacer una reflexión en voz alta de lo importante es que nuestros hijos sean gente santa. No con buena fama, sino gente santa, comprometida. Porque no es tanto que nos interese lo que los demás piensan de nuestros hijos, sino más bien qué es lo que piensa Dios acerca de ellos. Así es, yo creo que Elí había perdido esa relación íntima con Dios como sacerdote y ya había una dejadez en su vida y un desprendimiento de lo espiritual. Ya no sentía esa cercanía con su Señor y estaba con un vacío. Yo creo que Elí había perdido el primer amor y nosotros también somos llamados a hacer ejemplo de nuestros hijos, no solo con palabras, sino con los dichos y con los hechos, con lo que hacemos cada día. Debemos ser ejemplo de nuestros hijos de qué es lo que es adorar a Dios en espíritu y en verdad, en medio de los tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros. Por no hablar de las consecuencias desastrosas que tiene el pecado. Porque aquí vemos que un padre, vamos a decir, que no hizo todo lo que tenía que hacer como padre, conllevó a que tuviera unos hijos que fueran corruptos en sus labores sacerdotales. Y no solamente eso, sino que este pecado conllevó a que el mismo Israel se dejara guiar por esa corrupción y faltara a su compromiso y su llamamiento con Dios. Es muy común que la gente siempre le eche la culpa a otras personas de su estado espiritual, ¿no? No, yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Bueno, por ese mismo planteamiento yo creo que la gente no debería ir a la playa, porque las playas también están llenas de hipócritas, o ahora que hace frío no deberíamos ir a la nieve a esquiar, porque también en la nieve hay gente hipócrita, llena los lugares de hipocresía, o al cine, o incluso a un centro comercial. Yo creo que ir a la iglesia para echarle la culpa a otros de nuestro estado espiritual, yo creo que es algo que habla de nuestra inmadurez, y eso es algo que deberíamos de aprender de esta historia, porque las consecuencias son desastrosas cuando nosotros vivimos en pecado, no solamente para nosotros, sino también para los que están alrededor nuestra. Así es, Elí no se preocupó de la consagración de sus hijos, de exigirle a ellos cómo debían consagrarse ante Dios, cómo debían vivir ante Dios, y por eso fueron sustituidos.
por Samuel. Y por último, pastor, antes de concluir, ¿cómo nosotros podemos ser héroes como este varón de Dios? Yo creo que sí, que nosotros podemos ser héroes de la fe, con un comportamiento, viviendo una vida en integridad, en pureza, viviendo consagrado al Señor y no pensando en las dificultades que nos cuesta servir a Dios, sino haciéndolo de corazón con buena voluntad en el Señor. Es decir, que no solamente sirvamos a Dios de palabras y de labios, sino en hecho y en verdad. Amén, así es. Siendo fieles al llamamiento. Este hombre fue fiel a su llamamiento. Queda demostrado que no hace falta saber el nombre de este hombre para saber lo que hizo y quién fue, porque su vida habla más que su propio nombre, ¿verdad? Que no conocemos. Amén, así es. Y sabemos que Elí, pues, aunque no tomó en cuenta la palabra que él le dijo de parte de Dios, Elí nunca hizo nada en contra de él, no lo apresó, no lo agredió, sino que simplemente fue indiferente a la verdadera sentencia que este hombre trajo a su vida y a sus hijos. Pues pastor, muchas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Saluda a tu esposa, a tus hijos, nos da mucha alegría tenerte y esperamos contar contigo más veces. Muchas gracias a usted por haberme invitado. Pues que el Señor os bendiga mucho y nos vemos en otros programas. Amén, muchas gracias. Un hombre que pasará a la historia sin que podamos conocer cuál era su nombre. Sin embargo, eso no fue un obstáculo para poder identificarlo como un instrumento poderoso en las manos de Dios. Este varón de Dios que fue a Elí trajo un mensaje de juicio para él y para sus hijos, y además para las siguientes generaciones. Este varón de Dios es como nosotros, un hombre que no se dejó condicionar por las circunstancias de su alrededor, ni se dejó intimidar ni siquiera por el complejo de saber que traía un mensaje de juicio hacia el sacerdote y juez del pueblo de Israel. Este hombre fue capaz de llevar un mensaje de Dios con todas las consecuencias, y de ahí nosotros podemos extraer muchas lecciones para nuestra vida en los tiempos que corren. En primer lugar, debemos de ser padres consecuentes con nuestros hijos, que no solamente nos preocupamos por la fama de ellos o por su apariencia, sino por su santidad y por su consagración, porque eso es lo que ve el Señor. Nosotros queremos ser como este varón de Dios, que no se deja intimidar para traer el mensaje de salvación, que no se deja intimidar para traer el mensaje de Dios para el sacerdote, para el juez y para todos los que estamos escuchando el programa en el día de hoy. Nosotros podemos ser como este varón de Dios, lleno de poder, que no importa cómo nos llamemos, lo que importa es que Dios nos hable y nosotros traigamos su mensaje a todas las criaturas que Dios está esperando que escuchen con un propósito santo y divino. Tú también puedes ser un varón o una varona de Dios. Un corazón dispuesto a quien a Dios. Pues en Cristo encuentro superación. Un superhéroe y no de ficción. 12 discípulos y muchos los guerreros. Pablo, Esteban, Juan el Bauticero, David el Justicero, Salomón ellos vencieron. Ellos siguieron y valieron, ya la causa les sirvieron. Y no te olvides de su madre María, Ruth, Magdalena, mujeres que quería. Ofrendas ofrecían y seguían al Mesías. No había cobardía y su fe le enaltecía. ¿Cuántos quieren tener fe como los héroes que volaron por los cielos sin capa? Pues entonces, hermano, quita la serie. Ponte a leer que tu fe el cielo arrebatará. Oración, mucho poder, let's go. Un corazón dispuesto a quien a Dios. Pues en Cristo encuentro superación. Un superhéroe y no de ficción. Pues hermano, sintoniza tu